Hola, profe. ¿Qué tal? Vamos a Hola. empezar hoy. Hoy comenzamos con progresión aritmética y en la próxima clase la progresión geométrica. ¿Sí? Y les quería decir algo. Fíjense que me tienen que mandar el cuestionario de la semana pasada porque 2 personas nomás hicieron y faltan más. El de la semana pasada, miren que pierden 2 puntos. 2 puntos. Y hoy tienen una tarea también que todos van a encontrar en la plataforma, la página y los ejercicios sobre progresión aritmética. Y vamos a empezar, chicos. Bueno, profe. Fíjense, acá lo que les voy a pedir que traten de tener en cuenta lo siguiente, un formulario donde copien las fórmulas. Son 2 formulitas y después las otras son despejadas ya. ¿Sí? 2 fórmulas fundamentales, ¿verdad? Principales y después el despeje. Esto sería para progresión aritmética. Entonces, partimos del concepto de lo que es una progresión. Dice, el concepto, dice, de progresión es una sucesión de números dispuestos en cierto orden. Fíjense, tienen la progresión aritmética y geométrica, son 2. La aritmética se va formando a partir de un número. Yo le voy sumando un número constante, un mismo número a todos los números que voy generando. ¿Sí? Sin embargo, la progresión geométrica a través del producto, de la multiplicación. Tengo un número fijo, que sería el primer término, y le voy multiplicando. En la progresión aritmética voy sumando, ¿sí? Ese número constante. Y bueno, el concepto dice una sucesión de números dispuestos en cierto orden. En cierto orden se refiere a que si le suman o si le multiplican, si es una aritmética o es una geométrica. Y empezamos. Progresión aritmética. Fíjense, se representa con TA y algunos con un puntito le representan. ¿Sí? Dice, progresión aritmética es una sucesión numérica en donde cada término a partir del segundo es igual al anterior, o sea, al primero, sumando con un número fijo. Ese número fijo es llamado razón de la progresión, razón aritmética. Bueno, y les puse 2 ejemplos. El 1, ustedes tienen así la sucesión de números. Tienen 2, 5, 8, 11, 14. Ahora, fíjense, ¿cómo formé esa progresión? Partí del número 2, al cual se le llama primer término. Y le empecé a sumar un número constante. Tiene que ser el mismo número, que en este caso sería el número 3. Entonces, 2 más 3 es 5. Y ahí obtengo el segundo término. 5 más 3 es 8, más 3, 11, más 3, 14. Entonces, el primer número viene a ser el primer término. El número constante, razón. Y se acaba en 14. Si esto no continúa, no tiene punto suspensivo, quiere decir que 14 es el último término. Ahora, fíjense que esta progresión es creciente, porque partió de 2 y fue aumentando. 2 más 3, 5 más 3, 8 más 3, 11 más 3, 14.
Entonces se dice que es una progresión aritmética creciente. Puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Que yo tenga una progresión decreciente. Comienzo con el primer término que es 12 y le voy restando 5 a cada uno de ellos. 5 menos 5. Menos 5 vendría a ser la razón. Entonces, 12 menos 5 es 7. Menos 5, 2. Menos 5, menos 3. Menos 5, menos 8. Menos 5, menos 13. Entonces, decreciente. Empieza con positivo y termina con negativo. ¿Cuál es la nomenclatura? 12 es el primer término. Entonces, la nomenclatura es A sub 1. Sería primer término. Lleva este subíndice. El siguiente sería A sub 2. El que le sigue A sub 3 y así sucesivamente. A sub 1 para indicar el primer término. A sub 2, A sub 3. Sigue esto hasta llegar al último que se representa con A sub n. Último término. R viene a ser la razón aritmética. Es lo que le voy sumando en forma positiva si la razón es, o sea, si la progresión es creciente. Y negativa si la razón, perdón, si la progresión es decreciente. Bueno, tienen primer término, último término, razón. Ahora, si yo empiezo a contar cuántos términos tengo acá, simbolizo con n. Número de términos para esta progresión son 6. N igual a 6. Vendría a ser la cantidad de números que tengo. Ahora, en la anterior tengo 5 términos. N igual a 5. El primer término igual a 2. La razón igual a 3. El último término puedo indicar así. A sub n, o si yo puedo contar y acá no tiene el punto suspensivo, quiere decir que esa progresión se acabó allí y que el último término viene a ser el quinto término. A sub 5 es 14. Esto es muy importante. Entonces, primero 2, cantidad de términos es 5, tengo determinado, la razón es 3, el último término o el quinto término es 14. Bueno, fíjense cómo se formó, cuál sería la ley de formación. El último término va a ser siempre igual al primero más n-1 multiplicado por la razón. Esa es una fórmula. Es la fórmula del enésimo término. Entonces tengo así, A sub n, último término. A sub 1, primer término. Más, entre paréntesis, n-1 multiplicado por la razón. Y fíjense que yo acá les despejé a partir de esta fórmula principal. Le despejé a sub 1, le despejé la fórmula de razón y la del número de términos. O sea, a partir de esta tienen la despejada. ¿Cómo puedo calcular la razón? Va a ser igual al último término menos el primero sobre la cantidad de términos menos 1. El primer término por un despeje. Este término pasa al otro lado restando. Entonces me queda último menos n-1 por r. Acá les quería mostrar algo. Por ejemplo, si yo les digo el cuarto término, ¿cómo está formado el cuarto término? Van a ver que siempre es igual al primero
más n-1, dice acá. n-1 sería este subíndice restado el 1. 4 menos 1 es 3. Entonces, por 3 veces la razón. Pueden escribir con minúscula o con mayúscula. Acá estamos utilizando minúscula. 3R. Esta sería la ley de formación para el cuarto término. Si yo les digo, vamos a hallar el quinto término, va a ser igual al primero más 4 veces la razón. Y así sucesivamente. Si yo le pido el término 70, va a ser igual al primero más 69 veces la razón. Esa vendría a ser la ley de formación de los términos. Pero para no estar haciendo todo esto, ¿verdad? Entonces siempre es 1 menos que el subíndice. Si es 5, acá es 4. Si acá es 4, 3. 70, 69. Es 1 menos. Bueno, luego de esta fórmula del último término, tienen la fórmula de la suma de los términos. Vamos a suponer que me pida hallar la suma de estos 5 términos. Entonces, directamente aplicando la fórmula, S es una S, suma de n términos, es igual al primero más el último, los dos extremos sumo, divido entre 2 y le multiplico por la cantidad de términos. Sería la segunda fórmula fundamental. ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, fórmula del enésimo, fórmula de suma y esto que les mostré que sería la ley de formación de una progresión aritmética. Bueno, y una serie de ejercicios. Dice lo siguiente, vamos a empezar por lo sencillito. Dice, halle el término general. El término general sería el último término de la siguiente progresión aritmética. Fíjense, les pone entre paréntesis 4, 7, coma, punto suspensivo. O sea, que yo no conozco el número de términos ni la cantidad de términos. Estoy conociendo el primero que es 4. O sea, A sub 1, 4. La razón puedo calcular. ¿Cómo? Restando 7 menos 4. 7 menos 4 es 3. El número de términos no conozco. ¿Por qué? Porque me puso punto suspensivo. Quiere decir que esa progresión continúa indefinidamente. Bueno, entonces, ¿qué hago? Parto de la fórmula del último término. Y lo que hago es reemplazar lo que tengo. En este caso, A sub 1 es 4. N no conozco, por eso le puse el signo de interrogación. N menos 1 multiplicado por la razón que es 3. El siguiente paso fue hacer la propiedad distributiva, que sería 3 por n, 3n, 3 por menos 1 menos 3. Y lo que hice fue escribir de tal forma que me quede en función al término general. O sea, el último término va a ser igual a 3n más 1. ¿Por qué? Porque acá resté 4 menos 3 es 1 positivo. Y ahí dejan, no conozco el último término, entonces dejan indicado con una letra. 3n más 1. ¿Se entendió, chicos? Ojo con Sí, esto, profe. con esta nomenclatura que es puntitos, significa que continúa la progresión. Desconozco eso. Como no les daba nada específico, les pedía hay el término general. El término general va a ser 3n más 1. Bueno,
El siguiente ejercicio dice, ¿cuál es el 10º término de la progresión? Fíjense que me da así, 3,8, punto suspensivo. El primer término conozco, que es 3. La razón restando, 8 menos 3, 5. Para encontrar así directamente la razón, sin aplicar la fórmula, cuando me da así en forma sucesiva, restando nomás yo puedo hallar la razón aritmética. Y bueno, me pedía el 10º término. Sería A sub 10. Entonces, ¿qué hice? A sub 10 y apliqué la ley de formación. Va a ser igual al primero más 9 veces la razón. ¿De dónde sale esto? De esta fórmula. Lo único que hago más cortito, ¿verdad? Porque conozco el subíndice y ya le coloco el menos 1. Sería 10 menos 1, 9. Esto para hacer más rápido nomás. Comienzo a sustituir. El primero es 3 más 9 por la razón que es 5. Y acá me equivoqué, le puse 3. Es 5. Entonces sería 9 por 5, 45. 45 más 3, 48. Y ahí queda. Entonces, el 10º término es 48. Está claro. Y después ustedes pueden ir sumándole 5. A ver si coincide con 48. Entonces, como era directo el ejercicio, ley de formación, directamente le escribí. Y reemplacé lo que tenía. Ojo que acá la razón era 5. 5 por 9, 45, más 3, 48. El 10º término es 48. Bueno, hasta allí se entendió. Voy a girar mi pizarrón para continuar, ¿sí? Bueno, siguiendo con los ejercicios, fíjense que yo les doy una muestra de cada uno de ellos, ¿verdad? Y después la tarea se basa en este tipo de ejercicios. El número 3 dice, determine el número de términos, o sea, la cantidad de términos de la siguiente progresión. Menos 3, 1, 5, punto suspensivo y 113. Quiere decir que ustedes conocen los extremos. Conocen el primero y el último. ¿Y cómo voy a hallar la razón? Restando, ¿verdad? 1 menos 3 sería 1 más 3, 4. A partir de eso, yo voy sacando los datos. El primer término, menos 3. El último es 113. La razón es 4. Ojo con esto. 1 menos 3. Y de ahí obtengo 1 más 3, que es 4. Razón 4. Aplico la fórmula del número de términos, que es igual al último menos el primero, sobre la razón más 1. Sería 113 menos 3 dividido 4, más 1.
Fíjense que primero efectúo todo esto y después al final le sumo el 1. 113 menos por menos más 3, 116 sobre 4. 116 sobre 4 me da 29, más 1, 30. O sea, es una progresión que tiene 30 términos en total. ¿Sí? Siendo el primero menos 3, el último 113. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta allí se entiende? Acá ya apliqué la fórmula de número de términos. Bueno, después viene un tipo de ejercicio muy particular, pero no es complicado, sino que hay que atender un poquito. Se llama interpolación. Interpolación. Esto ocurre en la progresión aritmética y en la geométrica, en donde ustedes conocen los extremos. Conocen el primero y conocen el último. ¿Qué significa? Al tener los dos extremos, ustedes desconocen los medios. Y interpolar quiere decir buscar esos medios, conociendo los extremos. Dice acá, interpole 5 medios. O sea que acá tiene que haber 5 numeritos. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, voy sacando los datos. El primer término, 6. El último es 30. La cantidad de términos va a ser los 5 del medio y los 2 extremos. O sea, el A sub 1 y el A sub n. Entonces, ahí me va a dar 7 términos en total. En interpolación, lo primero que tenemos que calcular sería la razón. Al calcular la razón, ya voy formando la progresión, los medios, ¿sí? Entonces, sustituyendo, último término 30 menos el primero que es 6 sobre el número de términos que es 7 menos 1. Y ahí tengo en el numerador 24, denominador 6. 24 dividido 6 es 4. A partir de ese numerito, voy formando los medios. 6 más 4 es 10. 10 más 4, 14. Más 4, 18. Más 4, 22. Más 4, 26. Acá algo no me funciona. Esperen un momento. 10, 14, 18, 22, 26, más 4, 30. Ahí está. ¿Entendieron, chicos? O sea, la razón es 4. Y empiezan a sumar. Y la prueba sería 26 más 4, 30. Me coinciden. ¿Cuáles serían los números? Segundo término, tercero, cuarto, quinto, sexto término. Y ahí queda. Entonces, todo lo que sea interpolar es hallar la razón. Una vez que se tiene la razón aritmética, se forma la progresión. Para este tipo de ejercicios, les tiene que especificar, interpole tantos números y les da los dos extremos. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente dice, calcule el número de términos de la progresión. 5, 10 y termina en 785. Entonces, el primer término 5, el último 785. Y la razón me da estos dos secuenciales, puedo tener restando. 10 menos 5 es 5. De ahí obtengo la razón. Como me pide el número de términos, esta sería la incógnita.
aplico la fórmula de número de términos. Reemplazo. El último es 185 menos el primero, que es 5, sobre la razón, que es 5. Entonces, resto esto, 785 menos 5, 780 sobre 5. Y eso me da 156. Y le sumo 1 por la fórmula. Me da 157 números. Entonces, esa progresión tiene 157 números. Bueno, ¿esta, chicos, se entendió? Sí, profe. El secreto está, ¿verdad?, en cómo viene esto, cómo le está dando, qué datos puedo sacar, qué es lo que tengo que buscar. Bueno, el sexto ejercicio. Ahí ya viene la parte de suma. Dice, halle la suma de los 40 primeros términos de la progresión. Y fíjense que les da 8, 2 puntos suspensivos. Pero acá les está diciendo de los 40 primeros. Entonces, yo utilizo la siguiente nomenclatura. S de suma sub 40. 40 numeritos. El primero es 8. ¿Y cómo calculo la razón? Me da en forma secuencial, ¿verdad? Resto 2 menos 8 y obtengo menos 6. Ojo con esto. Miren que es negativo. Pero ¿qué ocurre? La fórmula de suma me dice el primero más el último dividido 2 multiplicado por n. No tengo el primero, pero no tengo el último. Entonces tengo que aplicar primero, por ley de formación, calcular el último término. Perdón, este sería el segundo. El último término. ¿Sí? A sub n es lo que no tengo. Pero a sub n viene a ser a sub 40, que es igual al primero, más n menos 1, 40 menos 1, 39, multiplicado por la razón, que es menos 6. Efectúo el producto, me da 234 negativo. Y a 8 le resto 234, me queda 226 negativo. Ese 226 negativo sustituí. Una vez que obtenga esto, reemplazo acá. Efectúo, divido y multiplico. Y ahí obtengo que esa suma me va a dar menos 4.360. Es un valor negativo. O sea, ustedes escriben la fórmula, reemplazan lo que tienen y se dan cuenta que no tienen A sub n. Buscan A sub n, que es A sub 40, porque les especificaba acá que eran 40 términos. O sea que no tiene nada directo. Les da todos los datos para que ustedes vayan buscando. Los que faltan, ¿verdad? Bueno, y vamos al séptimo. También de suma. Dice la suma de 10 términos consecutivos de una progresión aritmética es 200. S sub 10, 200. Y el primer término es 2. A sub 1 es 2. Número de términos 10. Estos serían mis datos. Y dice calcule los términos de la progresión. Calcular los términos de la progresión es como formar la progresión, ¿verdad? ¿Qué dice? Escribí la fórmula de suma porque tengo que partir de suma. ¿Sí? Entonces, reemplazo. Donde diga suma, sustituyo por el valor numérico que es 200. El primer término es 2. Lo que no conozco sería el último término.
Entonces, ¿qué hice? Fue pasar este 2 que está dividiendo al otro miembro, el 10 pasé dividiendo, despejé y obtuve A sub n. De tal forma que yo pueda hallar la razón, porque si no tengo la razón, no puedo formar la progresión, ¿sí? Y esta fórmula de suma me sirvió para hallar el último término, que en este caso es 38. Una vez que tengo el último término, hallo la razón, que sería A sub n menos A sub 1 sobre n menos 1. 38 menos 2 sobre 10 menos 1. 38 menos 2 es 36. 10 menos 1, 9. Y me da la razón que es 4. Sería 4. ¿Y qué me pide? Calcule los términos de la progresión. Como son 10, comienzo con 2. A 2 le sumo 4. 2 más 4, 6. Más 4, 10. Más 4, 14. Más 4, 18. Más 4, 22. Más 4, 26. Más 4, 30. Más 4, 34. Más 4, 38. Y ahí queda. Está, fíjense, son 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí paro. Es lo que me estaba pidiendo. Bueno, el último ejercicio es un poquito más complicado porque dice el cuarto y noveno término de una progresión aritmética son 8 y 113. Determine la razón. ¿Qué ocurre? Acá me da el cuarto término y el noveno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar ley de formación. Tomé a sub 4, que es igual al primero, más 3 veces la razón. Y de allí que hice, despejé el primer término. Entonces, 3R, que también es incógnita la razón, pasé al otro miembro. Y me quedó así. Que el primer término es a 8 menos 3 veces la razón. Eso mantuve allí y apliqué ley de formación para el noveno término. El noveno término es igual al primero más 8 veces la razón. ¿Qué hice? Reemplacé a sub 9, conozco que es 113. A sub 1 y allí te reemplacé esto. 8 menos 3 por R. Ese sería el valor de A sub 1. Más 8 veces la razón. ¿Qué hice? Eliminé, ¿verdad? El paréntesis y moví este 8 positivo al otro miembro como negativo. Y acá efectué los términos semejantes. 8 menos 3, 5R. Entonces, me quedó así. 113 menos 8 es 105. 105 es igual a 5R, 5 pasos dividiendo. Y el resultado va a ser 105 dividido entre 5. Me da como resultado 21. Esa vendría a ser la razón. Como me pedía determinar la razón, ¿sí? Es 21. Vamos a suponer que me pida hallar el primer término. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo tomar esto que tengo acá. A sub 1 es 8 por menos 3, por la razón que ahora conozco que es 21, y ahí voy a obtener el primer término. En el caso de que me pida 3 por 21, 63. 63 menos 8 me va a dar negativo 50
5. Negativo. En este caso fue muy directo, ¿verdad? Le pedía la razón y ahí quedaba. Pero le puede llegar a pedir el primer término y formar la progresión. Si me pide formar la progresión, a partir de menos 55, voy a ir buscando, sumándole 21, hasta los 9 términos, hasta llegar a 113. Bueno, ¿está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro para mí, profe. Bueno, yo les estoy enviando material lean, por favor, la parte teórica. Cortito es, pero tiene ejemplos. Explica muy bien el libro, ¿verdad? Y la tarea son los propuestos de la página 74 que están marcados. Miren en el foro, yo les puse los números y la página, porque tienen otros. Ustedes pueden practicar. Les marqué, o sea, les mando otros propuestos que tienen en la última página, creo que es página 80. Pueden practicar. Y en la próxima vamos a hacer la parte geométrica, ¿sí? Progresiones geométricas. Y hasta acá hacemos hoy. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp, ¿sí? Y no se olviden de hacer las tareas y el cuestionario, por favor, así van ganando puntos. Bueno, y Bueno, dejamos profe. acá, chicos. Listo, hasta luego, chicos. Chao, chao, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.